Somos el grupo 7, conformado por Lodi Fuentes, que trabaja en el Colegio Rodrigo Arenas Betancourt, Jorge Lazo, que trabaja en el Colegio Marco Tulio Fernández. Hacemos la presentación Laura López, quien trabaja en el Colegio de Bachillerato Internacional, y quien les habla Margarita Cristancho, docente del Colegio Pablo Neruda. Hacemos la presentación de la actividad 8.4, es el informe final de la unidad didáctica del tema relación de orden con números racionales. Nuestra tutora, Ángela Patricia Cifuentes. El índice de la presentación: primero la introducción, segundo la articulación de contenidos, tercero los cognitivos, cuarto tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y examen final, quinto esquema general de las tareas, sexto instrumentos, procedimientos de recolección de información, séptimo conclusiones y octavo las referencias. Dentro de la introducción, nosotros como grupo hicimos como un análisis de las 4 instituciones en donde estábamos trabajando. Decidimos que íbamos a trabajar en una de las 2 instituciones que están ubicadas en la localidad 9 de Fontibón. Analizamos el contexto escolar y nos dimos particularmente cuenta que los resultados en el índice sintético de calidad durante el año 2015 de la institución fueron bajos. Especialmente la mayoría de los resultados se encontraban en los porcentajes de mínimo e insuficiente, y nos dimos, o analizando, vimos que en el contexto escolar en el año 2016 los promedios habían bajado en los componentes de progreso y desempeño. Frente a las pruebas nacionales, los resultados en esta institución eran bajos en el área de matemática, especialmente en el pensamiento numérico variacional. Nuestra unidad didáctica favorece 3 aspectos: el pensamiento matemático, la comprensión y la solución de situaciones críticas. Dentro del aspecto matemático, el orden de números racionales permite tener una mayor comprensión en el uso y los significados de los números racionales y da el sentido al significado de las relaciones entre estos números. Para la comprensión, desde la relación del orden de los números racionales en diferentes contextos o que sean significativos, como la cuantificación numérica, la comparación de cantidades y las medidas de longitud. Y tal vez la más importante, la solución de situaciones cotidianas, donde se requiere tener presente el orden de los números racionales, por ejemplo, para comparar, repartir, partir y tomar medidas de longitud y de área. También tuvimos en cuenta los documentos nacionales. Dentro de los estándares, la unidad didáctica está dando respuesta a 3 estándares principalmente. El primero, utilizar los números racionales en distintas expresiones, ya sean en fracciones, razones, decimales o porcentajes, para resolver problemas en contextos de medida. El segundo, para justificar la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal. Y el tercero, para resolver y formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de igualdad y las de distintas formas de desigualdad. También tuvimos en cuenta los derechos básicos del aprendizaje, específicamente los de grado séptimo, y tuvimos en cuenta 2: el DBA2, que describe y utiliza los diferentes algoritmos, las convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones, ya sea como fracciones o como decimales, y el DBA4, que utiliza la escala apropiada para representar e interpretar planos, mapas y maquetas con diferentes unidades. Implementamos la unidad didáctica en el Colegio Pablo Neruda, que es una institución de la localidad 9, que es la de Fontibón. Nosotros presentamos los resultados solamente en uno de los séptimos, pero la institución 5 séptimos, y pues la fuimos llevando a diferentes cursos. También Vicky la llevó al Colegio Rodrigo Arenas, y cuando la llevamos a punto, pues tuvimos en cuenta muchas cosas que encontramos para hacer, digamos, otros cambios que vamos a presentar más adelante. La mayoría de los estudiantes se encuentran en un estrato socioeconómico 3. Bueno, les voy a hablar ahora sobre la articulación de los contenidos. Primeramente les voy a mostrar la estructura conceptual procedimental, el sistema de representación que utilizamos para nuestra unidad didáctica y la fenomenología. Dentro de nuestro mapa conceptual es importante resaltarle que el cuadrado contiene el tema principal, los rectángulos contienen
Los rectángulos contienen subdivisiones de cada organizador, los procedimientos están en este rectángulo con curvas y los términos que describen cada término están en un oval. Entonces, nosotros dividimos nuestro tema de relación de orden en los racionales en dos subestructuras, equivalencia y desigualdad estricta. La equivalencia está relacionada con igual a y la desigualdad estricta está relacionada con mayor que o menor que. La equivalencia cumple las propiedades reflexiva, simétrica, transitiva. La desigualdad estricta cumple la propiedad transitiva, asimétrica y cumple también densidad. Dentro de los contextos fenomenológicos lo dividimos también en dos, conversión y comparación, y los fenómenos, ya les voy a hablar un poquito más de eso, y acá también están los sistemas de representación. Estos temas de la equivalencia y desigualdad estricta se presentan en los racionales como decimales, que pueden ser exactos y periódicos, y en esto se compara la parte decimal o la parte entera. También tenemos los cocientes entre dos números, que ya son las fracciones, y si no hay determinación, son conmensurables, y si tienen, se puede comparar la igual del numerador, igual denominador, o diferente numerador y numerador. Los sistemas de representaciones que tenemos son geométrico, manipulativo, simbólico, numérico, verbal, ejecutable, gráfico. El geométrico está relacionado con conceptos de áreas y partes equivalentes. El manipulativo, la regleta o el ábaco, ese no lo tuvimos en cuenta en nuestra unidad didáctica porque no podemos tener en cuenta los racionales negativos. El simbólico es representar esto como los racionales con el símbolo menor, mayor o igual. El numérico son los decimales, fracciones y números mixtos. El verbal es decir, menos 3 medios se encuentra a la derecha de menos 10 tercios. El gráfico es la recta numérica y el ejecutable el uso de un aplicativo que ya vamos a mostrar en las tareas. La fenomenología se encuentra aquí y según los contextos de PISA 2012 tenemos construcción de planos y maquetas, distancia entre dos pueblos, elaboración de proyectos, profundidad de un pozo, longitud de un túnel, unidades de masa, tiempo, longitud y velocidad. Y por otro lado tenemos movimiento económico y productivo en una empresa, mediciones de masa, longitud y tiempo, distancias, área construida, preparación y consumo de alimentos, volumen de muebles y capacidad de envases plásticos. En cuanto a nuestros aspectos cognitivos, nosotros definimos dos objetivos. El objetivo 1 es utilizar y comparar diferentes representaciones para establecer relación de orden en los números racionales en situaciones de equivalencia y de desigualdad estricta. El objetivo número 2 está relacionado con utilizar e interpretar las relaciones de orden en los números racionales en diferentes formas de representación numérica para resolver problemas de conversión y comparación de cantidades de una misma magnitud. En cuanto al objetivo 1, este objetivo 1 apunta a los procesos de formular y emplear, trabaja también las capacidades matemáticas de comunicación, representación y utilización de operaciones. Para el objetivo 1 buscamos hacer traducciones entre distintos sistemas, como el sistema de representación numérico gráfico, del geométrico al numérico, del verbal al numérico o al geométrico. Y en este objetivo 1, el estudiante determina el número racional mayor, menor y equivalente, valida los resultados y relaciona con el contexto del problema. En cuanto al objetivo 2, se enfoca en el proceso de interpretar, apunta a las capacidades matemáticas de comunicación, utilización de operaciones y razonamiento. En este el estudiante recrea la situación en la mente, identifica los datos relevantes y la pregunta y luego relaciona los datos para determinar las estrategias a utilizar en la solución. En cuanto a las expectativas afectivas, esta es la motivación que buscábamos que los estudiantes tuvieran. La primera es, definimos 5 expectativas. La primera es generar confianza para establecer relación de orden con números racionales en diferentes sistemas de representación. También buscábamos desarrollar interés por la utilización de propiedades temáticas, también desarrollar habilidades para representar y justificar,
Cuarto, valorar la utilidad de la relación de orden en los números racionales. Quinto, adquirir seguridad para comunicar la información obtenida en la comparación y problemas de relación de orden. Las limitaciones del aprendizaje son los errores o las dificultades que cada estudiante puede tener con respecto a nuestro tema. Aquí les estamos mostrando un ejemplo. La dificultad es en la correspondencia de símbolos y expresiones con la relación de orden en los números racionales. Y definimos para cada dificultad ciertos errores. El primero es utilizar el símbolo de menor que para determinar la relación de orden mayor que. La segunda es utilizar el símbolo de mayor que para determinar la relación de orden menor que. Realizar solo la lectura de izquierda a derecha. Y el cuarto, dar la interpretación incorrecta a la asociación de los símbolos en la relación de orden. Cabe resaltar que cada uno de esos errores está asociado a una capacidad. Hacemos la presentación de las tareas. Digamos que la unidad didáctica está dividida en tres grandes partes: la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje y el examen final. Cuando nosotros hicimos la implementación nos dimos cuenta de la importancia que tenía la tarea diagnóstica para poder llegar a las tareas de aprendizaje. Entonces, la tarea diagnóstica tiene como 6 sesiones y son los conocimientos previos y esos procedimientos que nosotros necesitamos que el estudiante tenga para que cuando llegue a las tareas de aprendizaje realmente haya un trabajo, se busque, completemos los objetivos que estamos buscando. Entonces, la tarea diagnóstica busca que se identifiquen los conjuntos numéricos de naturales, enteros, racionales y su ubicación en la recta numérica, que relacione el estudiante las expresiones numéricas con números racionales como decimales, fraccionarios o números mixtos, que efectúe operaciones de multiplicación con números decimales y enteros, que realice la represión geométrica de fracciones y establezca relaciones entre las partes sombreadas y no sombreadas de la figura, que haga procedimientos de amplificación y simplificación de fracciones, que pueda establecer las relaciones entre magnitudes directamente proporcionales, que reconozca la escala y que relacione la escritura y la lectura de los símbolos de la relación de orden. Las tareas de aprendizaje se diseñaron 6 tareas, 3 para el objetivo 1, 3 para el objetivo 2. Para el objetivo 1, la tarea 1.1 se llama ¿cuál es mayor? La tarea 1.2 busca la fracción y la tarea 1.3 baldosas para el piso. Para el objetivo 2, la tarea 2.1 jugando con racionales, la tarea 2.2 futuro apartamento y la tarea 2.3 las chicas doradas. La tarea 1.1 tiene dos partes. La primera, los estudiantes van a trabajar con un aplicativo, entonces digamos que teniendo en cuenta que la idea es que otros profesores lleven después esta unidad didáctica, pues tener en cuenta el recurso, que puedan utilizar tablets o que puedan acceder a salas de sistemas para tener el aplicativo. La primera parte trabajamos con fracciones propias y la segunda el estudiante va a trabajar en una hoja con fracciones impropias y números mixtos. Aquí tenemos en cuenta el concepto de área. Para la tarea 1.2 también tiene 2 sesiones. La primera es con el aplicativo, donde al estudiante vamos a trabajar con recta numérica, se le van a dar 2 fracciones y él debe buscar una tercera fracción. Se encuentra entre las que fueron dadas. La primera parte con fracciones positivas, la segunda parte estamos trabajando con números negativos. La tarea 1.3 se le da el plano de un apartamento donde tiene un área sombreada y una que no, pues él debe hacer el conteo y se le dan unas especificaciones frente a unas baldosas para ese apartamento y él debe indicar cuál es la mejor opción frente a unas recomendaciones que se le dan también con el costo de esas baldosas. La tarea 2.1, que se llama Jugando con números racionales, es una tarea que nosotros consideramos que es de transición entre los dos objetivos. En el primero, el estudiante utiliza los sistemas de representación para hallar la relación de orden, y en el segundo, soluciona problemas. Entonces, esto es un juego donde nosotros consideramos que estamos haciendo la transición. Al estudiante se le entrega este tablero, van a jugar por parejas, ellos deben llevar unos dados, a cada uno le va a salir una fracción y con una moneda van a tomar la decisión si van a buscar el número mayor o el número menor. ¿Qué deben hacer los estudiantes? Pues deben explicar cómo fue que encontraron cuál es el mayor y cuál es el menor frente a los números que se les están dando
que como pueden ver son fracciones impropias, propias o están como números racionales. Futuro apartamento es una actividad donde al estudiante se le entrega un plano, él debe trabajar con escala y nos debe entregar las medidas reales de ese apartamento. Y por último, tenemos esta actividad que se llama las chicas doradas. Los números se le están entregando al estudiante en números decimales. Es una actividad real. El equipo que se le está entregando fue el que participó en los Juegos Centroamericanos del Caribe el año pasado en Barranquilla. A las estudiantes se les entrega la lista de las jugadoras con su estatura y se les entregan las posiciones diferentes para el deporte del baloncesto. El estudiante debe hacer una relación entre los dos datos y entregar, como si fuera el asistente de un entrenador, cuál sería la recomendación para un futuro partido de baloncesto. Por último, pues presentamos el examen final. El examen final tiene 4 preguntas, las 2 primeras corresponden al objetivo 1, la tercera y la cuarta para el objetivo 2. Las 2 primeras buscan evaluar el uso de los sistemas de representación, especialmente el gráfico, geométrico o el numérico, y las 2 últimas para resolver situaciones de conversión y comparación de cantidades. Esta es la recomendación y el esquema general que nosotros hacemos para la implementación de la unidad didáctica, teniendo en cuenta que en el colegio donde nosotros implementamos los bloques son de 80 minutos. La tarea diagnóstica la recomendamos para 5 sesiones. En la última sesión hacer, digamos, un refuerzo del tema o de los temas que ya presentamos, especialmente, digamos, con alguna herramienta didáctica que pueden ser videos. Para la sesión 6 a la 10, el desarrollo de las tareas del objetivo 1. De la sesión 11 a la 14, el desarrollo de las tareas del objetivo 2. El examen final está pensado, propuesto para 2 sesiones. Y por último, proponemos una sesión 17, donde se haga la valoración de la unidad con los estudiantes, se miren los errores y se haga una propuesta de planes de mejoramiento para, digamos, que una futura implementación. En cuanto a los instrumentos y procedimientos de recolección de información, esos fueron los instrumentos que nosotros utilizamos al finalizar cada tarea de aprendizaje para que el estudiante nos diera su percepción de lo que había visto en la tarea y también para cada profesor, para que él también evalúe o si tomó algunas decisiones. Les vamos a mostrar el diario del estudiante. El diario del estudiante, así le entregamos al estudiante con el objetivo 1, aquí decía el objetivo 1, y el primer punto era un semáforo en el que él tenía que describir, colorear con color rojo si no alcanzó el criterio, con amarillo si presentó algunas dificultades pero pudo avanzar, y con verde si alcanzó el criterio sin ninguna dificultad. Este es el grafo. Aquí en el grafo él podía ver cuál era el camino que tenía que tomar o que podía tomar para resolver la tarea. Cada uno de estos rectángulos tiene una capacidad, una secuencia de capacidad que son acciones que él tenía que hacer para poder resolver la tarea, y cada una de estas tiene un circulito arriba. La idea era que él coloreara dependiendo de cómo le había visto su desempeño en esto. La segunda pregunta era enunciar las principales dificultades que tuviste al solucionar la tarea. La tercera parte era un matematógrafo, así lo llamamos, y tiene unas caritas felices, tristes, y él tenía que poner en qué nivel consideraba él que estaba dependiendo de cómo hizo la tarea. Y la pregunta para el diario del estudiante era: escribe tu agrado o desagrado con respecto al desempeño en la tarea. También teníamos un diario del profesor, lo mismo, tenía el objetivo y se buscaba que también completara el semáforo, pero aquí el criterio para el semáforo es distinto. Y le presentábamos también el mismo grafo. La segunda pregunta era: escribe las observaciones a las etiquetas de color teniendo en cuenta los porcentajes asignados. La tercera parte era: registra en la tabla 1 los porcentajes de estudiantes aproximados según niveles de activación de criterio de logro, y la idea era que él aquí evaluara totalmente parcial o nulo, dependiendo de lo que también él vio cuando los estudiantes estaban resolviendo la tarea. El cuarto punto era en cuanto a la activación de expectativa afectiva, y evaluar también la expectativa afectiva, completar el matematógrafo con las caritas
y esta era para acciones que de pronto el profesor tuvo que tener en cuenta, de pronto algún cambio o algo que tuvo que realizar para que lo registrara en la tabla. Nuestras conclusiones en nuestra unidad didáctica está basada en el modelo del análisis didáctico, la descripción de los elementos de la tarea. Nosotros desarrollamos unos anexos y en esos anexos están cada tarea con sus elementos, algunas ideas, les damos sugerencias al profesor para que él también tenga en cuenta. Consideramos que el tema es pertinente al considerar la importancia de los números racionales para solucionar situaciones cotidianas. Y por último, también tuvimos en cuenta las limitaciones que puede tener nuestra unidad didáctica, los errores que también pueden presentar los estudiantes. Nuestras referencias, muchas gracias.